Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a aprender los pronombres demostrativos en español. También te vamos a dar unos ejemplos. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! En español, estos pronombres se usan para indicar dónde se encuentra una persona, objeto o idea en relación con la persona que habla. Existen tres tipos según su posición. Primer tipo, este, esta. Estos demostrativos se utilizan para objetos o personas que están cerca de la persona que habla. Estos pronombres corresponden al inglés this o these. Ejemplo, este libro es bonito. Esta mujer es mi hermana. Es importante señalar que los demostrativos cambian su forma cuando son singular, plural, femenino y masculino. Entonces tenemos este libro, estos libros, esta mujer, estas mujeres. También es posible usar la forma esto para hablar de algo indefinido como ideas o situaciones. Por ejemplo, no sé qué es esto. Segundo tipo, ese, esa. Estos pronombres se usan para objetos o personas que están lejos de la persona que habla, pero cerca de la persona que escucha. Estos pronombres corresponden al inglés that, those. Estas formas también cambian en plural. Algunos ejemplos son: ese hombre es alto. Esas personas son interesantes. Igual que con el tipo anterior, es posible usar eso para hablar de algo indefinido. Ejemplo, no sé qué es eso. Tercer tipo, aquel, aquella. Estos pronombres se utilizan para objetos o personas que están lejos de las personas que hablan. Estos pronombres corresponden al inglés that, those, pero over there. Ejemplo, aquella montaña es muy impresionante. Aquellos edificios son feos. Es tiempo de practicar. ¿Puedes decir estas frases con los pronombres demostrativos correctos? Estos estudiantes son muy buenos. Aquellas calles son largas. Esto es bueno para nosotros. Muy bien hecho. Esperamos que te haya gustado esta clase. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta. Continúa practicando español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!